Quedé a cargo de mi hermanito menor y le propuse. Me llamo Kate. Tengo 20 años y esto ocurrió el verano pasado al volver a casa durante las vacaciones universitarias. Tomé una decisión repentina y me pregunté por qué no darles una sorpresa a mis padres. No les avisé de mi llegada, lo que aumentó mi emoción al recorrer las calles conocidas de mi pueblo mientras llevaba mi maleta y abría la puerta principal. Recibido por un silencio absoluto. Me encontré con abrazos sorpresivos y expresiones de asombro en los rostros de mis padres. Al final, no se encontraban en su hogar. Justo cuando comenzaba a experimentar una leve decepción. Reconocí una voz conocida que pronunciaba mi nombre. Mi hermano menor. Joe. Acababa de cumplir 18 años. Era un poco más alto que yo y su sonrisa era tan brillante que podía iluminar cualquier lugar. Al verlo, exclamé emocionado y dejé caer mis maletas para abrazarlo. Ese saludo fue tan sencillo y espontáneo que no pude evitar notar la madurez que Joe mostraba al marcharse. Después de cerrar la puerta, tomé una profunda bocanada de aire. Al volver de la universidad, el ambiente apacible de la casa empezó a hacerme sentir verdaderamente en mi hogar. Tras enfrentar un extenso viaje con autobuses llenos y bulliciosas estaciones de tren, experimenté la urgencia de liberarme del cansancio. Opté por ir directamente hacia la ducha. El agua tibia acarició mi piel y la limpió. Durante el trayecto, la suciedad se acumuló. Y por fin, después de varias semanas, empecé a experimentar una sensación de calma. Fue un caos con muchas cosas por hacer y la continua prisa del ambiente universitario de la ONU. Sin embargo, en ese momento, debajo del chorro de agua, relajé los hombros y suspiré al terminar de ducharme. Opté por llevar un vestido amplio ideal para el verano. Era liviano y suave. El tipo de vestimenta que se elige para momentos de relax. Cuando no se busca impresionar, sino simplemente sentirse cómodo y relajado. Caminé hacia mi cuarto. Abrí la puerta y me dejé envolver por la acogedora familiaridad. Los antiguos pósters seguían colgados en las paredes. Y la cama permanecía tendida con mis sábanas preferidas. Las que tenían estampados que me encantaban. Experimentaba la sensación de regresar a una versión pasada de mi ser. Sin embargo, algo más persistía en lo más profundo de mi mente. Su agenda estaba tan llena con responsabilidades académicas y laborales que apenas tenía tiempo para su vida personal. Durante un tiempo, la intimidad que antes daba por segura se había esfumado. Es evidente que se han dado encuentros en este lugar y no hay nada significativo. Nada auténtico. Y no es como si tuviera muchas oportunidades de descansar en una habitación compartida con paredes finas y compañeros de cuarto entrometidos. Al acostarme en mi cama, el deseo de tener compañía no era solo por la necesidad de otra persona, sino por buscar esa conexión que me permitiera reconectar con mis propias necesidades. Tomé mi celular y empecé a navegar sin un destino claro al principio. Aunque no tardé mucho en decidirme. En mi cabeza me transporté a otro lugar. Recostándome sobre los cojines. Permití que mis dedos acariciaran mi propia piel. Mi instinto me llevó a reencontrarme con mi verdadero ser más que cualquier otra cosa. Exploraba con mis manos mis brazos, la clavícula y la delicada tela de mi vestido. Un suspiro tembloroso se escapó de sus labios, brindándome una sensación de calma y conexión renovada. Tras todo el esfuerzo que había estado realizando, no tenía en mente nada más en ese momento en que percibí un golpe en la puerta de mi casa. De repente, mi corazón subió hasta la boca y casi dejé caer el teléfono. Desde el otro lado, la voz de Kate Joe resonó de inmediato. Alisé mi vestido. Me acomodé y le hice señas para que pasara. Joe titubeó antes de cruzar la puerta. Logré comunicarle que algo ocupaba sus pensamientos. Mostraba una expresión más grave de lo común, permaneciendo allí de manera incómoda por un instante antes de acercarse finalmente al borde de mi cama.
sentándose y deslizando una mano por su cabello. Desconocía sus deseos, aunque consideré que era significativo para el acercarse a Joes. Junto a mi cama, donde de inmediato percibí que algo lo incomodaba. No emitió palabra de inmediato, limitándose a modificar su expresión de malestar. Intentaba descubrir por dónde empezar. Decidí guardar silencio y dejarle espacio para que pudiera trabajar. Después de reflexionar sobre sus pensamientos, finalmente se decidió a expresarse verbalmente. Al principio, titubeó al hablar, pero después la narración fluyó sin dificultad. Empezó a hablar de su vínculo con su pareja. Tenía conocimiento de su participación desde hace un tiempo debido a lo que había escuchado previamente. Siempre creí que disfrutaban de su compañía. Una relación juvenil despreocupada, llena de diversión y emoción, que en realidad no es tan ideal como se pensaba en un principio. Háblame sobre las constantes discusiones que habían tenido recientemente, tanto por nimiedades como por asuntos más serios que parecían carecer de importancia. Sus acciones no lograron satisfacerla, lo cual provocaría su enfado hacia él. Los contratiempos que pasaban desapercibidos como obstáculos y las discusiones siempre lo dejaban exhausto. Reconoció sentir inquietud por ella, aunque dudaba de poder continuar de esa manera. La conexión comenzaba a resultar más pesada que placentera durante sus conversaciones. No pude brindar asistencia. Sin embargo, me di cuenta de la gran transformación que había experimentado desde la última vez que compartí tiempo con él de verdad. Ya no era el niño travieso ni el niño al que solía proteger, ahora mostraba una serenidad y madurez que me sorprendieron. Dame un golpe a Yat y notarás su notable crecimiento, que va más allá de lo físico. Su hermano, con sus hombros más anchos y su rostro más marcado, resulta difícil de pasar por alto. La confianza con la que se cargaba era distinta, ya que estaba seguro de que nunca antes había estado en esa situación. Mientras continuaba hablando, mi mente estaba dividida entre sus palabras y esta nueva percepción sobre él. Su presencia generaba un magnetismo irresistible, algo que impedía apartar la mirada. Resultaba extraño, casi perturbador observarlo bajo esta nueva perspectiva. Siguió ampliando más allá de lo que había observado previamente. Mencionó lo extenuante que resultaba estar constantemente solo, intentando solucionar las situaciones. Siempre era el que pedía perdón, aun cuando no consideraba que había cometido ningún error. Reconoció haber considerado terminar la relación, aunque no tenía certeza si poseía la fortaleza necesaria para superar esa situación. Deseaba reconfortarlo para que se expresara. Esa acción le proporcionaría consuelo, aunque las palabras no resultaban adecuadas. Entonces, actué de forma instintiva. Me incliné y rodeé mis brazos alrededor del /diagonal ella. No era el abrazo común que se da por educación o costumbre. Era una manera auténtica de demostrar mi apoyo sin necesidad de hablar, dejándole claro que estaba a su lado. Mientras estábamos sentados juntos, con mis brazos rodeándola, percibí un cambio en el ambiente. No sabía si era por cómo se tranquilizó en mi abrazo o por la agradable calidez de su compañía. Pero de pronto me sentí muy alerta. De este modo, cuando su cabello se acercaba a mi kick, podía percibir la sutil fragancia de su perfume. Como su respiración se calmaba al acomodarse sin darle muchas vueltas. Moví mi mano para acariciar delicadamente su melena hacia atrás. Al tacto resultó suave. Y sin pensarlo demasiado, recorría la línea de su mandíbula para luego descender hacia su cuello. Su acción, aunque inocente, tuvo implicaciones significativas. Experimenté cómo se calmaba aún más al sentir mi contacto, aunque solo un poco. Entre mis actos y lo que consideraba correcto, mi mente se debatía frenéticamente. Desconocía la razón por la cual no frené ni me alejé. Quizá fue la impresión del suelo que experimenté.
o las emociones que surgieron en ese instante. Independientemente de la causa. Fue imposible contenerme. No fui consciente de mi elección. Pero de repente tomé su mano y la posé sobre mi pierna. Se trató de una acción impulsiva. De esas que realizas sin pensarlo 2 veces. Por un instante. Quedó inmóvil. Claramente atrapado sin poder moverse. Hasta que finalmente su mano encontró su lugar designado. Se percibió su indecisión. Así como su interés. La caricia fue suave. Delicada. Al principio. Mostrando indecisión entre moverse o quedarse quieto. Poco a poco empezó a dibujar diminutos círculos con los dedos sobre Maitei. Elevando ligeramente cada trazo. En mi pecho. El latido de mi corazón era intenso. Mientras percibía cómo la temperatura de mi piel se elevaba. El calor no lo percibí. Desconocía el rumbo de esta situación. Pero no podía forzarme a ponerle fin. Experimenté una sensación única en mi cuerpo al sentir su contacto. Una sensación que no había sentido en años. En ese instante nocturno. Me detuve a observarlo. Reflexionando sobre si seguir adelante con esa situación. Antes de poder preverlo. Mis pies se pusieron en marcha por sí solos y me llevaron. Sin dudarlo. Me deslicé con cautela hacia su cama. Procurando no interrumpir su descanso. La cama se desplazó suavemente bajo mi peso. Percibiendo la cercanía de su calor corporal al principio. Permanecí en silencio. Enfocándome en cómo respiraba y en cómo su pecho subía y bajaba suavemente. Con el paso del tiempo. Mis propias respiraciones se aceleraban. Volviéndose irresistibles. Alargué la mano. Mis dedos acariciaban su brazo suavemente. Explorando la situación. Poco tiempo transcurrió antes de que su respiración se modificara al despertar. Girando sobre su espalda con los ojos cubiertos. Al percatarse de su presencia. Su sorpresa fue tan evidente que sus ojos se abrieron ampliamente. Impidiéndole articular palabra o reaccionar a tiempo. En vez de eso. Decidí tomar su mano y dirigirla hacia mi pierna. Tal como había hecho el día anterior. Para que se detuviera un momento en la tensión de sus músculos. Por un instante. Mi influencia disminuyó. Pero después se calmó aquí. Lo que me permitió tomar la delantera. Después de eso. Todo se volvió confuso y mis percepciones se agudizaron. Experimenté la calidez de su mano desde el primer instante. Percibiendo cómo sus dedos temblaban al principio. Con el tiempo. Adquirió mayor seguridad y confianza. Lo que provocó que mi corazón latiera más rápido y que me viera envuelto por completo en ese instante. En su interior existía una vulnerabilidad pura. Algo tosco pero genuinamente profundo. No era imprescindible la perfección. Lo fundamental era la conexión. La comprensión implícita entre nosotros. La manera en que nuestros cuerpos se desplazaban. Y a pesar de lo nuevo de la situación. Me sentí espontáneo como si hubiéramos traspasado un límite invisible y no pudiéramos volver atrás sin una reflexión consciente. Me acerqué más a él. Reduciendo la distancia que nos separaba. El gesto pareció prolongarse. A pesar de que en realidad solo duró breves instantes. Coloqué mi mano sobre su hombro y, sin darle tiempo a responder. Me incliné y le di un beso. El beso contenía toda la tensión que se había ido acumulando entre nosotros. Era suave pero firme. Lo conduje hacia atrás hasta que quedó recostado en el sofá debajo de mí. Mientras me sentaba en el sofá. Descansé el día y apoyé mis manos en sus hombros. Sus manos automáticamente colocaron los cojines en mi cintura. Monté sobre él. Sentándome en sus caderas. La emoción de encontrarnos tan cerca. Piel con piel. Hacía que el beso fuera embriagador y conmovedor. Mi ritmo se hizo más pausado y reflexivo al adentrarme en el tema.
Experimenté cómo sus manos se ajustaban sutilmente en mi cintura, como si intentara aferrarse en medio de la fuerza del instante. Moví mis manos para rodear su rostro con ellas. Una vez más. Sus pulgares acariciaron la parte posterior de su mandíbula. La calidez de su piel y la rugosidad de su barba al contacto con mis dedos provocaron mariposas en mi estómago, haciendo que inclinara la cabeza para cambiar la posición de mi mandíbula. Un dulce roce de labios. Experimenté cómo sus labios se alejaban levemente al realizar ese pequeño gesto que me estremecía por completo mientras me acercaba más a él. Mi peso se apoyó sobre él mientras me hacía cargo, controlando la velocidad y el compás. Dirigir generaba una sensación de poder. Sin embargo, era una experiencia íntima y profunda. Una conexión cruda y absorbente. El latido de su corazón resonaba a través de mis manos, que Mejid mantenía firmemente en mi cintura. Como si nuestra respiración, tan verde y sincronizada, se negara a separarse de cada movimiento de nuestros labios. De tanto en tanto me alejaba lo necesario para contemplar su parte central. La hinchazón leve de sus labios y su pecho moviéndose rítmicamente. Incapaz de recuperar el aliento. Resultaban encantadores. En esos breves momentos en que me miraba, como si yo fuera su universo entero. Mi corazón se llenaba de emoción. Hasta ahora. Sus manos han empezado a recorrer, deslizándose desde mi espalda hasta mis muslos. No tenían prisa al pulsar. Se sentía liberado al permitir que Melead confiara en él para marcar el rumbo. La limitación solo avivaba mi anhelo. Sentirse en una posición superior a la suya le resultaba tan instintivo como estar en el lugar que le correspondía. Disfrutaba de la forma en que su cuerpo reaccionaba al contacto con el mío. Los pequeños ajustes que hizo al intentar acercarse a pesar de lo cerca que estábamos. Experimenté una sensación de fortaleza al estar completamente visible. Manteniendo el control total pero mostrando total disposición hacia él. Apenas era consciente de lo mucho que había deseado esto. Con qué frecuencia había considerado la posibilidad de tenerlo debajo de mí, permitiendo que la tensión entre nosotros alcanzara un punto crítico. La manera en que sus manos sujetaban mi cintura y la forma en que me miraban con intensidad me hizo desearlo aún más. No era solo una cuestión de atracción física o química. La urgencia de superar los obstáculos que habían generado distancia entre nosotros era evidente. Sin duda. En el momento en que nuestra pasión llegó a su punto álgido, todo cambió repentinamente cuando me disponía a darle otro beso. Mi cabeza dio un salto. En ese instante, deseaba explorar más allá de los besos y caricias. Mi cuerpo vibraba de emoción, siguiendo sus movimientos con anhelo. Tomé un breve descanso y solicité en mi mente con determinación. ¿Posees algo? Su rostro reflejaba una confusión inicial sin sentido al intentar comprender lo que le estaba diciendo. Después, notó que al despertar, sus mejillas adquirieron un suave rubor rojizo al sonreírme tímidamente. ¿Cómo? De forma tímida. Reconoció que no pensaba que ignorabas que noté cómo lo observaba detenidamente por un instante. La incredulidad se convierte en exasperación. Lleva 18 años con su pareja y no hay preservativos en su cuarto. Al soltar una risa frustrada, moví la cabeza intentando justificarme con un murmullo sobre la inesperada situación. Anoche resultó ser muy especial de una forma totalmente molesta de verdad. Joey se encontraba entre risas, intentando sobre todo mantener la alegría presente. ¿Cuál es el novio que no se asegura de tener preservativos disponibles? Mostró su indefensión y algo de arrepentimiento al encogerse de hombros. Parece que no me encuentro tan listo como creía. Susurró con voz tenue y, con dudas. Dejé escapar un suspiro, apoyando mi cabeza en su pecho por un instante, tratando de decidir cuál sería mi siguiente paso. No deseaba frenar los sentimientos fríos y ausentes que tenía hacia él. Eran demasiado intensos y la idea de no concluir las cosas de esa manera no era algo que pudiera tolerar.
Por eso opté por modificar mi enfoque y manejar la situación de una forma distinta en caso de que él no estuviera preparado. Claro. Me encargaré de que esta noche quede grabada en su memoria para siempre. Deslizándome hacia abajo. Arrastré mi cuerpo a lo largo del suyo, moviéndome desde sus caderas hasta sus muslos, sintiendo cómo su respiración se entrecortaba. Al reajustarme, una ola de seguridad recorrió todo mi ser. Las manos que reposaban en mi cintura se desplazaron suavemente, como si dudara sobre cómo actuar ante el cambio en la posición entre sus piernas. Observé cómo mis manos se acercaban a sus rodillas y luego se deslizaban suavemente por la parte externa de sus muslos. Su cuerpo se tensó por completo, como si estuviera anticipando lo que sucedería a continuación. Observé cómo recuperaba el aliento y percibí lo complicado que le resultaba mantener la calma, a pesar de que su cuerpo delataba cada mínima emoción. Mientras sus dedos se aferraban a los cojines del sofá, sus muslos se endurecían al contacto y su pecho se inflaba con respiraciones profundas e irregulares. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro al acercarme a él. Dale otro beso. Pero esta vez más abajo. Percibiendo la tensión en su cuerpo. Incrementa a medida que te mueves. Logré que su reacción fuera fascinante. Disfrutaba al descubrir cómo podía provocar en él esas respuestas que solo mi presencia y contacto podían desencadenar. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al depositar otro beso en su abdomen, permitiendo que mis manos exploraran nuevas zonas. Su piel se iba calentando bajo mis caricias, y cada emoción le provocaba un estremecimiento distinto. Observando cómo perdía el control de forma gradual, consciente de que yo era la responsable de ello. La excitación crecía a medida que seguía adelante. Experimenté cómo poco a poco desaparecían mis incertidumbres. Mientras se dejaba caer en el sofá, su cuerpo se relajaba cada vez más, liberando la tensión acumulada. Empezó a desplazarse suavemente a mi lado al principio, balanceando su cintura. Sus manos volvieron hacia mí de forma leve, reposando en mis hombros como si buscaran algo firme donde aferrarse al sonido de su respiración. Los susurros suaves que emitía solo avivaron mi resolución. Me sorprendió la delicadeza que mostró. Cada gesto mínimo pareció aumentar su reacción. Su cuerpo parecía conducirme en silencio y por instinto, revelándome sus necesidades de manera encantadora. Disfruté la experiencia aún más de lo previsto al notar que se entregaba por completo a mi control, superando mis expectativas. En un instante, soltó un susurro apenas perceptible y emitió una gran cantidad de calor. Tomé un breve descanso para observarlo. Inclinaba la cabeza hacia atrás. Los labios se entreabrieron ligeramente y los ojos se sellaron al entregarse por completo al instante. Su aspecto era impresionante, totalmente expuesto y frágil, lo cual me motivó a continuar a pesar de que todo había llegado a su fin. Experimenté una combinación de sentimientos poco común. La energía que me había impulsado empezó a desaparecer. Sin embargo, la vibración en mi pecho continuaba de forma gradual. Me puse de pie desde el sofá. La tranquilidad llegó a mí tras lo ocurrido. Tenía dudas. ¿Cómo es posible que una parte de mi ser aún se encuentre retenida por la fuerza de esa vivencia tan intensa? Experimenté una sensación de vivacidad al encontrarme en una especie de burbuja en un lugar distinto. Lo único que tenía relevancia. En el lugar donde todo encajaba a la perfección. Ahora me encuentro de pie en el silencio tras experimentar dudas, observando cómo permanece aún recostado en el sofá. Mantenía un ritmo constante de respiración, tratando de recuperar el aire perdido. Con los ojos firmemente cerrados, mostraba alegría y serenidad, como si hubiera vivido algo impactante y renovador. Aún sentía las secuelas en mi cuerpo de lo que percibí al aclararme la garganta para aliviar la tensión. Intenté parecer relajado, a pesar de que mi mente iba a 1000 por hora. No era inexperto. Cuando nuestras miradas se cruzaron,
Pude percibir una combinación de interés y conexión en sus ojos. Durante un instante, su rostro reflejó duda, como si estuviera indeciso entre reír o contestar la pregunta con seriedad. Sin titubear, decidió no contestar en ese momento. Expresó en tono suave. Al intentar comprender la información, su voz se quebró mientras la estudiaba. Experimenté una leve onda de asombro. Parecía aguardar la llegada de otra persona. Alguien distinto. Resultaba peculiar, ya que la verdadera naturaleza de lo ocurrido no terminaba de cuadrar. Sin embargo, no añadió ninguna otra información. Volvió la espalda y abandonó la habitación. Mientras intentaba atrapar leyendas a mi paso lento, percibía sus movimientos a mis espaldas. El mueble para descansar. Sin embargo, no volví la vista atrás al recorrer el pasillo. El impacto total de lo sucedido me alcanzó de repente. Las sensaciones seguían vibrando intensamente en mi cuerpo. Sin embargo, mi cabeza se encontraba inmersa en una tormenta de remordimiento y desorientación. ¿Qué fue lo que acababa de realizar? Experimenté la sensación de haber traspasado un umbral del cual desconocía su existencia. Era incapaz de encontrar las palabras para describir sus emociones en ese momento. La prisa se apoderó de mí, seguida de una sensación de calma, de conexión y, al mismo tiempo, de una inquietud que se hizo sentir en mi vientre. Se encontraba en una situación ambivalente. Fue imposible expresar con palabras lo que sentí. Como si mi ser se hubiera lanzado en busca de vivir la experiencia sin importar las repercusiones. Después de que la intensidad del instante se desvaneció, no podía evitar volver una y otra vez a ese momento en mi mente, cómo me miró, cómo reaccionó su cuerpo, cómo siguió mis indicaciones. Sin lugar a dudas, todo resultó sumamente intenso, lo cual posiblemente lo convirtió en algo excepcional. Completamente distinto a cualquier otra experiencia que haya tenido antes de chocar contra la pared en el pasillo. Intenté controlar mi respiración y calmar la culpa al cerrar los ojos, mientras una parte de mí deseaba revivir cada instante de lo ocurrido. Estar allí me generó un deseo mayor. Fue entonces cuando me percaté de que me resultaba difícil respirar. Requería tener las ideas más claras. Quería saber si lo que había realizado estaba correcto, incorrecto o si era algo de lo que debía arrepentirme por no haberlo sabido. Al final, regresé caminando a la habitación. Mi corazón seguía latiendo sin tener claro cómo manejar la emoción revuelta. Sin duda, había algo que tenía claro: esta noche no lo iba a olvidar. Independientemente de la conclusión a la que llegara, sin importar cuál fuera su sentir al final, permanecería a mi lado. Mientras meditaba, me cuestioné si lo que había hecho era apropiado. Quería averiguarlo porque no puedo ser el único que alguna vez experimentó estas emociones. Planteé la cuestión en ese lugar con la esperanza de recibir orientación para comprenderla mejor. Mantenía una conversación en la que mi atención se dividía entre sus expresiones y el descubrimiento reciente que había hecho sobre él. Emanaba una aura magnética. Ahora algo que resultaba complicado de ignorar. Resultaba extraño, casi perturbador observarlo desde esta nueva perspectiva luminosa. Siguió ampliando más allá de lo que había observado previamente. Mencionó lo extenuante que resultaba estar constantemente solo, intentando solucionar los problemas. Siempre era el que pedía perdón, aun cuando no consideraba que había cometido ningún error. Reconoció haber considerado terminar la relación, aunque no tenía certeza si poseía la fortaleza necesaria para superar esa situación. Deseaba reconfortarlo para que se expresara. Esa acción le proporcionaría consuelo. Sin embargo, las palabras no resultaban adecuadas. Por lo tanto, actué siguiendo mis instintos. Me incliné para rodearla con mis brazos cariñosamente. No era la clase de abrazo que se ofrece por educación o costumbre.
Era una manera auténtica de demostrar mi apoyo sin necesidad de hablar, dejándole saber que podía contar conmigo. Mientras estábamos sentados juntos, con mis brazos rodeándola, percibí un cambio en el ambiente. No sabía si era por cómo se tranquilizó en mi abrazo o por la agradable sensación de su cercanía. Pero de pronto me sentí muy alerta. De este modo, cuando su cabello se acercaba a mi kick, podía percibir la sutil fragancia de su perfume. Como su respiración disminuía de velocidad al acomodarse sin darle muchas vueltas. Moví mi mano con delicadeza para peinar su pelo hacia atrás. Su textura era agradable al tacto. Sin pensarlo demasiado, recorrí con mis dedos la línea de su mandíbula hasta llegar a su cuello. Aunque fue un acto inocente, conllevó cierto peso. Experimenté cómo se calmaba aún más al sentir mi contacto. Aunque solo un poco. Entre mis acciones y lo que consideraba correcto, mi mente se debatía frenéticamente. No comprendía la razón por la cual no frené ni me alejé. Quizá fue la impresión del suelo que experimenté. O las emociones del instante. Lo que sea. Fue imposible contenerme. Ni siquiera fui consciente de haber tomado la decisión. Pero en cierto instante agarré su mano y la posé sobre mi pierna. Se trató de una acción impulsiva. De esas que realizas sin pensarlo dos veces. Por un instante, quedó inmóvil. Claramente atrapado sin poder moverse. Hasta que finalmente su mano encontró su posición. Se percibió su indecisión. Así como su interés. La caricia fue suave. Delicada. Al principio. Indeciso sobre desplazarse o quedarse inmóvil. Poco a poco empezó a dibujar diminutos círculos con los dedos sobre el cuerpo de Maite. Cada movimiento ascendiendo un poco más. En mi pecho. Mi corazón palpitaba con intensidad. Mientras percibía cómo la temperatura se elevaba en mi piel. El calor no lo percibí. Desconocía el destino de este camino. Pero no podía resistirme a seguir adelante. Cada fibra de mi ser reaccionó al contacto, proporcionándome un alivio que no recordaba haber sentido en años. Continuaba reflexionando en mi cabeza, dividido entre sus expresiones y este nuevo descubrimiento acerca de él. Emanaba una aura magnética. Ahora algo que resultaba complicado de ignorar. Resultaba extraño. Casi perturbador observarlo bajo esta nueva perspectiva. Siguió ampliando más allá de lo que había observado previamente. Mencionó lo extenuante que resultaba estar constantemente solo, intentando solucionar las situaciones. Siempre era el que pedía perdón, aun cuando no consideraba que había cometido ningún error. Reconoció haber considerado terminar la relación, aunque no tenía certeza si contaba con la energía suficiente para superar la situación. Deseaba reconfortarlo para que se expresara. Eso le proporcionaría consuelo, aunque las palabras no resultaban adecuadas. Por lo tanto, actué siguiendo mis instintos. Incliné mi cuerpo y rodeé mis brazos alrededor de él. No era el abrazo común que se da por educación o costumbre. Fue una manera auténtica de demostrar sin necesidad de hablar que comprendí su situación y que estaba presente para apoyarlo. Mientras estábamos sentados juntos, con mis brazos rodeándola, algo se transformó en el ambiente. No sabía si era por cómo se tranquilizó en mi abrazo o por la agradable calidez de su compañía. Pero de pronto me sentí muy alerta. De ese modo, cuando su cabello rozaba suavemente a mi kick, percibía el sutil aroma de su fragancia. Como su respiración se calmaba al acomodarse sin darle muchas vueltas. Moví mi mano con delicadeza para apartar suavemente su cabello hacia atrás. Bajo mis dedos. Percibí su textura suave. Antes de idealizarlo, recorría la línea de su mandíbula y descendía suavemente hacia su cuello. Aunque era un acto inocente, conllevaba un peso. Experimenté cómo se calmaba aún más al dejarse llevar por mi contacto.
aunque solo un poco, entre mis acciones y lo que creía necesario hacer. Mi mente se debatía frenéticamente. No comprendía la razón por la cual no paré ni me alejé. Quizá fue la impresión del suelo bajo mis pies o las emociones del instante. Sea cual sea la razón, fue imposible contenerme. Ni siquiera fui consciente de haber tomado la decisión. Pero en cierto instante agarré su mano y la posé sobre mi pierna. Se trató de una acción impulsiva. De esas que realizas sin pensarlo dos veces. Por un instante, quedó inmóvil. Claramente atrapado fuera de su control. Pero luego su mano encontró su lugar con precisión. Se percibió su indecisión. Así como su interés. Su contacto resultó afectuoso. Indeciso. Como si dudara entre desplazarse o quedarse inmóvil. Poco a poco. Empezó a dibujar diminutos círculos con sus dedos a lo largo de Mati. Elevando ligeramente cada movimiento. En mi pecho. Mi corazón palpitaba con intensidad mientras percibía cómo la temperatura aumentaba en mi piel. El calor no lo percibí. Desconocía hacia dónde me llevaba esto. Pero no podía forzarme a poner fin a ello. Cada fibra de mi ser reaccionó intensamente ante su contacto, brindándome un alivio que no recordaba haber sentido en años.